acá entonces iniciamos esta parte de la grabación. Ahí tengo por aquí un pedacito de mi imagen. Vamos a ver dónde la escondo. Por aquí quedó. Bueno, entre otras cosas, vamos a mostrarnos Voy en pantallita a ver si me veo bien. Bueno, a ver cómo me ven. Me quedé como estándar, como pegadito. Pero bueno, me están escuchando. Que tengo la imagen congelada según estoy viendo. Pero bueno, al menos cambiamos la de la corbata. Bueno, muy bien. Aquí tenemos entonces el tema de que vamos a abordar y es el de las medidas de variabilidad, específicamente variabilidad. Lo de segmentación lo haremos luego. ¿Por qué las medidas de variabilidad? Pues la sesión pasada habíamos trabajado medidas de posición y entre ellos la variable de las medidas de tendencia central también. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Pues tratar de fortalecer un poco el concepto de las medidas de variabilidad. Y por eso dentro de la conducta de entrada estoy explicitando algo que ya lo he mencionado, pero que cada vez pienso que nos va quedando más claro. A ver, no lo leamos como pregunta, sino más bien como una afirmación, que entre otras cosas casi que eso sería como una hipótesis, ¿no? Si lo quisiéramos, hacer la semejanza. Aquí dice, la varianza es la medida más útil y sirve para calcular la desviación típica. 1 o 2. ¿Cuál sería lo que opinan al respecto? 1 o 2. Bien. Bueno, aquí viene otra reflexión. Y es que en el tema de preguntas, ni la disyunción o ni la conjunción y son recomendadas. Como ahí está la i, sí me sirve para calcular la desviación típica, pero yo no creo que sea la más útil, por lo que ya mencioné alguna vez. Esa varianza no tiene una interpretación por sí misma. Entonces ahí también entró el tema de algunos interrogantes con la i o la o, a veces no son tan recomendadas. La varianza es muy común, pero ya de hablar de utilidad podría ser más la misma desviación. Ahora, en el otro nos dice, el coeficiente de variación se prefiere a la desviación estándar siempre. Asumamos que hice esa afirmación. ¿Eso es un 1 o es un 2? Coeficiente de variación se prefiere a la desviación estándar siempre. 1 o 2. Muy bien. Porque, a ver, primero el tema de la palabra siempre, yo creo que nada nos encasilla ahí. Por eso hay tantas posibilidades en la mayoría de procedimientos, de métodos, en fin, porque nada es como tan único. Nunca se puede hacer tal cosa, ¿no? Hay veces los valores atípicos a veces se eliminan, otras veces no, pero uno no podría decir que siempre los elimine, no es lo recomendado. Entonces, el coeficiente de variación, a mi modo de ver, sí me gusta más que la desviación, pero tampoco siempre. Es muy utilizado sobre todo cuando tenemos distintas unidades de medida. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, número de colillas, o número de papeles, o número de hojas, etcétera, pues ahí estoy hablando de cosas distintas. El uno se mide con una unidad de medida de gramos, el otro será con otra unidad más grande. Ahí el que nos sirve es el coeficiente de variación. O sea, si yo miro un cuestionario o un instrumento y empiezo a observar la variable edad, pero también están variables como el ejemplo que hemos tocado para este curso y hoy también, el de residuos sólidos, pero adicionalmente también hay variables de persona, pues la desviación no me serviría para comparar. Es el coeficiente el que me puede dar más luz. No obstante, también sabemos que es muy usual algunas variables, algunos instrumentos de escalas. O sea, evalúe de 1 a 5, evalúe de 1 a 7, las escalas Likert o las escalas comunes. Esas es muy factible
que sea mejor la desviación estándar. Aquí debo hacer un comentario también con respecto a una de las salidas en uno de los procedimientos multinivel del SPS, y es que observé en un artículo el tema que nos entrega la desviación y el coeficiente de variación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Cecilia? ¿Sí? En uno de los documentos que tú me enviaste, yo observo desviación y coeficiente de variación en el mismo informe. Pues definitivamente, a mi modo de ver, no amerita eso, porque el coeficiente y la desviación realmente miden lo mismo. Lo que pasa es que el uno lo mide en unidades absolutas y el otro lo mide en unidades relativas. Por lo tanto, habrá que escoger, dependiendo de cada caso, cuál es el que nos interese. Si yo veo que hay variables de diversas unidades de medidas, yo trabajo el coeficiente de variación y es el sugerido en el informe, para poderlos volver más comparables. Pero si estoy trabajando con algo similar o que sea de alguna manera eso, comparable, porque tienen la misma unidad de medida, en fin, pues la desviación es mucho más práctica o más rápida también, más de punto más usual. Entonces, esos son los detalles que se deben de ir como consolidando o al menos conversando. Bueno, tenemos otros 2.13 interrogantes. El uno dice, si el histograma, no hemos hablado mucho del histograma, pero eso vamos avanzando en la conducta de entrada, si el histograma muestra una forma acampanada, se puede afirmar que los datos no son normales. ¿Qué opinan ahí? ¿Uno o dos? Si el programa muestra una forma acampanada, o sea que subo y vuelvo, hay una lomita y vuelvo y bajo, ¿qué opinamos ahí? ¿Eso es normal? Si son acampanados, ¿son normales? Eso es correcto. No son normales, dice el interrogante, luego está equivocado. Claro, si son datos acampanados, definitivamente los datos serían normales. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque primero vamos a acostumbrarnos a validar este supuesto. Eso no es como se dice en los libros, suponga que eso es normal. No, eso no se puede suponer, que porque el n es muy grande, entonces todo es normal. Eso creo que no es adecuado hacer eso. Entonces nosotros en cualquier archivo que tengamos variables cuantitativas, debemos de trabajar y verificar si son normales o no. De eso dependerá la técnica que usemos a posteriori. Eso lo mencionaba ahora. Si eso es normal, yo puedo trabajar una distribución normal, una distribución Z que llaman, o la T, en fin. Pero si no fuese, habría que pensar en otro tema, en otras estadísticas, o en otra parte de la estadística, que es estadística no paramétrica. Todo eso son detalles que hay que considerar. Dice otra ahí, siempre se deben eliminar los valores atípicos. Ya dijimos, ya hice algún comentario, pero ¿qué opinan ahí? Siempre se deben eliminar los valores atípicos, asumamos que lo estoy afirmando. Entonces, ¿qué es ahí? ¿Un 1 o un 2? A ver, adelante en la opinión. Siempre se deben eliminar los valores atípicos. A ver, la palabra siempre, lo dije ahorita, yo creo que no es la más amiga de tomar decisiones, porque todo se tiene que analizar. En algunos casos, a veces tocaría más estudiar los valores atípicos que los otros. Lo que yo pienso es que no siempre debemos de votar los valores atípicos. Se pueden eliminar y se eliminan siempre y cuando nosotros en las reflexiones logremos determinar que es muy poco probable que esto suceda. O sea, que ese punto o ese dato vuelva a suceder. Pensemos en lo de la edad. Si hay una persona de 90 años, pues uno dirá, bueno, ¿será que es muy poco probable que realmente una persona de esa edad vaya caminando por determinadas áreas del espacio público, al menos sola, por ejemplo? Entonces, si uno dice, no, es que eso es muy difícil que eso vuelva a pasar, entonces
es susceptible de eliminar ese dato. Pero si uno hace reflexiones y de pronto dice, no, eso de todas maneras pasa mucho o pasa a menudo, pues no se puede votar, así haya quedado muy alejado del resto. Entonces, los valores se eliminan y es la sugerencia, pero siempre habrá que tener una causa asignable. Cuando uno elimina algún valor atípico es porque uno detecta algo, detecta que eso es atípico o que hay una causa que originó eso. Cuando uno habla en ventas o algo así, puede haber una venta que sobró a todo el mundo, pero usualmente detecta uno que fue un negocio extraordinario que se hizo, se cogió un colegio, por decir algo aquí, y vendió un montón de libros o lo que fuese. Entonces eso es atípico y eso no se ve cada rato ni cada mes, entonces se elimina. Ese es como el planteamiento. El otro punto es de lo que mucho de lo que tenemos que conversar y es donde dice qué estrategia sugiere para disminuir la variabilidad en una serie de datos. ¿Qué podemos pensar ahí? ¿Qué estrategia se sugiere para disminuir la variabilidad en una serie de datos? Ahí, porque entre otras cosas, cuando yo tengo unos datos muy variables, el promedio pierde fuerza y pierde, digamos, la robustez de los procedimientos estadísticos y por lo tanto no sería adecuada en su entrega. El tema de la variabilidad es fundamental y si yo tengo unos valores o unos indicadores de la variabilidad muy altos, pues definitivamente el promedio de entrada ya no es la adecuada. El otro tema es que entonces seguramente yo estoy mezclando muchas cosas. Y ahí es donde surge, por ejemplo, agrupar por grupos de edad. Ahí es donde con toda certeza creo yo, así lo visualizo, pues seguramente habrá que entregar el informe en cuanto al número de residuos y sus características y cantidad según tipos de sitio. O sea que yo veo que los sitios también van a tener que tener alguna categorización. Yo observé en algunos, vi una tabla de aproximadamente 15, 16 categorías, algo así, pero entonces también yo creo que hay que pensar en categorizar. Porque si a mí me hablan de colillas, que son cigarrillos, pues eso debe ser de sitios donde seguramente estamos cerca de determinados lugares del centro de la ciudad, donde hay mucho más cantinas, o sea, bares, en fin, que probablemente es muy diferente al número de colillas que vamos a encontrar cerca de pronto a un parque o de pronto a otro tipo de espacios que se consideraron para este estudio o para cualquier estudio que tengamos. Entonces, ahí hay que buscar estrategias para disminuir la variabilidad y una de las más usuales, aparte de mirar si se pueden eliminar valores atípicos, etcétera, etcétera, es precisamente formar grupos o subgrupos que tengan afinidad por algo. Entonces, la afinidad por el uso del suelo me parece que es una muy buena clasificación, que se podría pensar entonces en mirar cuáles son los posibles grupos de uso del suelo que se tiene, y ahí se puede salir entonces qué pasa en este tipo de trabajo de residuos sólidos en las diferentes categorías en cuanto al tema que hablamos. Porque si se deja todo eso igual, así sin discriminar, la heterogeneidad será muy alta. ¿Me hago entender hasta ahí? Muy bien. Bueno, esa es la primera diapositiva apenas, pero ya aquí vamos a ir avanzando un poco más para que podamos avanzar de hecho y también puedan estos conceptos los tenemos en el ebook que se ha enviado. Pero es bueno recordar algunas. Dentro de estas medidas de variabilidad está el rango. Es otra opción, fuera de la misma desviación, ¿no? Diferencia entre el mayor y el menor valor. Creo que no hay mucho que hablar ahí. Pero tiene la debilidad de que solamente son dos valores. Rango. El rango intercuartílico. Menos conocido. Pero, también lo mencioné la vez pasada, es la diferencia entre el cuartil 3
y el cuartil 1. Por lo tanto, lo que me está midiendo es qué tanto varían mis datos en ese centro de la distribución. Q3 es 75% y Q1 es 25%. Y son dos números, claro está. Pero al hacer la resta, entonces lo que me está diciendo es un 50% central. El rango intercuartílico es el que se utiliza para construir la caja y sesgos, el gráfico de caja y sesgos. Y el ancho de la caja es igual precisamente al rango que estamos analizando. Rango intercuartílico. Ahora, la desviación típica o estándar. Siempre se habla que me dice qué tanto varían mis datos con respecto al promedio. ¿Qué tanto varían mis datos con respecto a un valor central que usualmente es la media aritmética? Pero también hay desviación mediana, pues. Pero el usual es con respecto a la media. Luego, si esa desviación es muy alta, lo que me está diciendo es que mis datos son muy heterogéneos con respecto a ese promedio. Por lo tanto, si mi desviación es muy alta, pues es apenas lógico entender que entonces para hacer pronósticos, para hacer estimaciones, definitivamente yo estaría muy a la deriva, o el riesgo de fallar es muy alto. ¿Por qué es muy alto? Pues claro, es como si uno está haciendo un cálculo y el cálculo de las ventas de un negocio son 1.000 pesos mexicanos, pero hay una desviación de 600 pesos mexicanos también. Entonces lo que está diciendo es que usted para acertar ahí cuánto va a vender el otro día es muy difícil, porque hay una desviación de 600, o sea, unos días vende 1.300, otros días vende 400, otros vende 800, otros vende 1.200, en fin, hay mucha heterogeneidad. Lo que implica que usted, para lograr un modelo o algo que estime bien esa variable, le sería muy difícil. Entonces lo que haríamos es tratar de coger por días, donde hay días de más venta, fin de semanas, por ejemplo, etcétera. Y ahí estaríamos disminuyendo esa variabilidad y luego el promedio entraría a tomar fuerza. Ahora, a veces puede que entonces no me sirva el promedio, está bien, lo desechamos y entraríamos a utilizar otras medidas, como es la misma mediana, como es el mismo percentil de determinado número, porque la media ya no tendría ese poder. Ese es otro punto que yo quiero como ahondar un poquito, y es que en los artículos, en general, uno observa que se redacta sobre el promedio y se coloca en paréntesis la desviación estándar, pero no se hace como el comentario de si esa desviación o esa variable es muy variable o poco variable, porque si es muy variable, esa desviación ahí no nos sirve, ni el mismo promedio siquiera. Entonces hay que poner como cuidado en eso. La reflexión es a que no nos enseñemos siempre a hacer lo mismo. Miremos precisamente los conceptos. El concepto es que si hay mucha variabilidad, la media no nos da mayor información. Entonces eso tiene que reflejarse en los informes que entreguemos. Ya el tema es saber cuándo una desviación es muy alta o no. Pero eso no lo puedo decir acá, sino que es cada variable específica había que reflexionar. Porque la desviación está dada la desviación está dada en términos de la unidad de medida que estamos analizando. Entonces, no puedo aquí decir cuánto es grande o pequeño, habrá que mirar. La varianza ya hemos mencionado, no nos sirve mucho, y no nos sirve para interpretar, claro, pero sí para hacer otras pruebas y cálculos. Y el coeficiente de variación precisamente trata de, digamos que me da otros elementos de análisis cuando no conozco bien sobre la unidad de medida. Si yo no soy experto en el tema de residuos sólidos, pues de todas maneras entonces me apoyo en el coeficiente de variación y yo con el coeficiente de variación sí puedo tratar de llegar a concluir cuando hay mucha variabilidad o cuando no lo hay. Ahí estoy pasando precisamente al pantallazo del coeficiente de variabilidad, donde se dice que se sugiere cuando
vamos a comparar distintas unidades de medida. Pero también es importante mencionar que puede servirme para comparar distribuciones con la misma unidad de medida, pero en magnitudes diferentes. Valga decir, el uso del suelo en el tema de los residuos, pero en un tipo del uso del suelo nos dan unos valores en toneladas de algunos de los residuos que estemos analizando, pero en otro nos da otro valor muy diferente, bien sea por encima o por debajo. Están medidos en lo mismo, toneladas o kilogramos dependiendo de lo que fuese. Sin embargo, si en los unos son unas magnitudes mucho más grandes que en las otras, tampoco me sirve la desviación. Y no me sirve por simple situación de su definición. Porque si yo tengo valores grandes, las operaciones me llevan a valores grandes. Me explico. En un sitio donde esté cerca las cantinas de tomar trago, pues habrá muchas más colillas que en el otro sitio donde no lo hay, donde están deportistas, más que otra cosa. Están medias en lo mismo, pero en un lado los números son de 30, 45, 38, en el otro son de 3, 4, 5. Entonces, obviamente, al hacer operaciones matemáticas, sumatorias, etcétera, siempre mostrará más grande la que tenga números mayores. Cosa que no tiene que ser necesariamente más variable que lo de abajo, pues que el otro grupo que se tenga de comparación. Con esto lo que quiero decir es que por eso es que eliminamos la unidad de medida y calculamos el coeficiente de variabilidad, que es aquel igual a la desviación sobre el promedio. Desviación sobre el promedio, ya, y por 100, al multiplicarse por 100 me va a dar en porcentaje. Luego ya no hay una unidad de medida de por medio. Y eso lo que implica es que efectivamente puedo hacer comparaciones. Ahora, ¿qué dice la teoría? Que si un coeficiente es menor o igual al 20%, uno puede pensar que esos datos son más o menos homogéneos. ¿Qué quiere decir más o menos? Pues sí, porque depende, mientras más cerquita al cero del coeficiente, los datos serán mucho más homogéneos. Un coeficiente del 5%, del 8%, del 12%, pues eso indica que son homogéneos. Si ya me voy aumentando, habrán coeficientes del 80%, el 70%, el 65%. Pues efectivamente ahí hay mucha variabilidad, mucha heterogeneidad y la media aritmética no sería la recomendada. ¿Claro hasta ahí? Y eso hay que tenerlo, ser clarito y evidente pues de lo que estamos conversando. Muy bien. O sea que el coeficiente hay que ponerle mucho cuidadito. Aquí en la otra pantalla que dice, que nos dicen las medidas de dispersión, pues como se menciona en las pruebas de tendencia central, dicen la mitad de la historia. Por eso, cuando toquemos el tema, cuando uno presente un indicador como el promedio, siempre debe de ir o la desviación o el coeficiente, dependiendo de las necesidades. Pero no debe de ir solo, porque la media aritmética sola no nos dice absolutamente nada. Nos dice más la mediana sola, porque uno sabe que el 50% está de ahí para abajo, listo. Pero la media aritmética no nos serviría para tomar ni siquiera medianamente una decisión aceptada si no conozco la desviación estándar o el coeficiente de variabilidad. Entonces, esos son puntos que hay que tener, a mi modo de ver, muy en cuenta. Bueno, aquí tengo un ejemplo para reflexionar sobre ese asunto. Y nos dice lo siguiente. Está en Excel para poder hacerme entender un poquito. Tengo edad, talla y peso. No sé si observan bien, de todas maneras con la lupa del más pueden traer más el texto. Y ahí está, y digo, ¿cuál de estas variables es más homogénea? Por favor me la colocan. Ahí tengo el promedio, tengo la desviación típica y tengo el coeficiente. En la desviación típica ahí hay unos valores y la pregunta es, ¿cuál de estas variables es más homogénea?
la edad, talla o peso. Me lo escriben, por favor. A ver, estamos colocando. Estamos pensando. Mientras leo la otra afirmación, la otra pregunta mejor. ¿Está de acuerdo con la afirmación la talla es la variable más homogénea? A ver, bueno, ya veo respuesta, entonces a ver, yo veo, es más pequeña que, aquí la mencionan la edad, bueno, el coeficiente de variación. El que nos debemos de fijar es el coeficiente de variación porque están en diferente unidad de medida. Y ahí se acabó pues el análisis, es decir, no hay que hablar mucho más. Porque entonces si a mí me dicen, no, la más homogénea es 0.13, porque la desviación más pequeña, ahí hay un error grande. ¿Por qué? Porque es que la talla está dada en numeritos más pequeñitos, entonces por eso dio más pequeño. Pero ya, de manera porcentual, ya esa sí es la que me dice. Entonces, eso que quede clarito. El coeficiente de variación, cuando tengo distintas unidades de medidas, será la clave del asunto. O así tuviera lo mismo, pero como reitero, magnitudes muy diferentes. Ahora, si yo tengo las dos, yo creo que se presta más para confusión que para mejorar. Mire que aquí hay una desviación de 0.13, me originó 7.48 de coeficiente. Entonces, si uno no tiene claridad en los temas, antes me podría confundir. Ese es uno de mis argumentos para decir en un artículo como el que ya me hice referencia, sin mencionar nombres, no lo veo como adecuado. O entrega la desviación o entrega el coeficiente. Porque de todas maneras es redundante hacer las dos cosas. Eso es en el otro ejemplo que teníamos. Bueno, aquí tengo el tema de reforzamiento, análisis exploratorio, pero ese lo quiero hacer entonces ya, este poquito de tiempo que nos pueda quedar, en vivo, porque quiero aprovechar también la parte del documento, de la base de datos que tengo ya abierta también, y que enseguida hago referencia a ella. En este pantallazo pues hay una dirección de YouTube donde se repasa un poquito estas medidas con el Excel. Voy a parar esta grabación hasta acá